Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, maestros y demás personas que estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver un tema de aspectos esenciales de diseño, el cual son de la materia de diseño de sistemas. Vamos a ver el diseño de una salida eficaz, el diseño de una entrada eficaz, el diseño de una base de datos, diseño de interfaces de usuario y el diseño de procedimientos precisos de entrada de datos. Bueno, iremos con el primero, que es el diseño de una entrada eficaz. Para esto, em, como es esencial una salida útil para asegurar el uso y la aceptación del sistema, hay 6 objetivos que se deben analizar en el sistema para tratar de alcanzar un buen diseño de la salida. Los 6 puntos serían: diseñar la salida para servir al propósito previsto, que tenga el fin que necesite, pero que esté bien diseñado. Diseñar la salida para ajustar al usuario, entregar la cantidad apropiada de salida, asegurar que la salida esté donde se necesite, proveer la salida en forma oportuna y elegir el método de salida correcto. Como ya sabemos, existen infinidad de dispositivos de salida. Puede ser una pantalla, puede ser un audio, puede ser un documento impreso, puede ser muchísimas cosas. Diseñar la salida para servir el propósito previsto. Toda salida debe tener un propósito. Durante la fase de determinación de los requerimientos de sistemas de análisis, el analista de sistemas averigua qué propósitos de los usuarios y la organización existe. Asimismo, necesitamos saber bien específico qué es lo que necesitamos hacer en esa impresión de pantalla, mm, sin necesidad de poner más cosas que se vea demasiado amontonado o incluso eh, que ni siquiera pueda ser visible. ¿Cómo elegir el método de salida correcto? La elección del método de salida correcto por cada usuario es de otros objetivos de diseños, que gran parte de salida aparece ahora en pantallas donde los usuarios tienen una opción de imprimirla. El analista necesita reconocer los conflictos involucrados en el proceso de elegir el método de salida. Los costos pueden diferir muchísimo. El usuario también debe identificar que hay diferentes em, puntos de accesibilidad, que debe ser flexible, debe tener una durabilidad, una distribución y posiblemente almacenamiento cuando éste lo requiere. También debe ser capaz de hacer la recuperación de datos y transportación de datos, incluso si es necesario en la pantalla. Em, Diseñar la salida para ajustarlo al usuario. En un sistema de información extenso, a muchos usuarios con hay muchos fines que lo necesitan y a menudo es difícil expresar la salida. Con base en las entrevistas, las observaciones y consideración del costo, se puede generar un prototipo, que este es posible diseñar una salida, podríamos decirle una forma beta, antes de hacer la impresión final. Relacionar el contenido de salida con el método de salida. Debemos considerar que los contenidos de salida de los sistemas de información está interrelacionado con los métodos de salida. Cada que diseñamos una salida, necesitamos pensar cómo hacer la función que influye en la forma y en el tema específico. Debemos pensar sobre la salida de sentido general de manera que cualquier información que se produzca, el sistema esté computarizado. Las tecnologías de salida. Para producir diferentes tipos de salidas se requieren tecnologías. Em, para la salida impresa, las opciones incluyen una amplia variedad de impresoras. Puede ser desde impresoras láser, desde solo impresoras que te saquen un ticket. Y para las impresoras de pantalla, las opciones incluyen desde pantallas que estén conectadas al mismo dispositivo o pantallas impresas que estén conectadas, por ejemplo, vía Bluetooth, ¿no? Las impresoras. Como los informes impresos son un tipo de salida común, es lógico suponer que las impresoras están omnipresentes en cualquier organización grande.
Es decir, siempre mínimo debe existir una impresora por cualquier tipo de documentación que sea requerido. Audio, video y animación. Muchas de las herramientas y paquetes de aplicaciones con los que vayamos a trabajar se facilita el proceso de incluir videos en opciones de salida, ya que si es, por ejemplo, una explicación, una persona que tiene una discapacidad puede simplemente escuchar la información y con eso es posible de recabar la información. ¿Qué factores hay que considerar de la tecnología de la salida? Los principales factores son: ¿quién utilizará la salida? Como ya decíamos, puede que existan diferentes personas con discapacidades, entonces algunos no pueden oír, otras personas no pueden observar. Entonces debemos de ser capaces de hacer o una impresión eh, en hoja, se puede hacer eh, en audio, se puede hacer en video, en diferentes formas, ya que la tecnología hoy en día nos da las bases para que se puedan hacer. ¿En dónde se necesita la salida? Necesitamos que se imprima para entregarle a un cliente o necesitamos que se vea a través de una pantalla para un sponsor. ¿Cuál es la velocidad con la que se necesita la salida? Estos son de los puntos más importantes porque para nuestros clientes es muy tedioso estar esperando hasta que en unos 10 minutos, por ejemplo, hasta que nos dé una impresión de salida. ¿Con qué frecuencia se accederá a la salida? Bueno, ese es uno de los puntos que posiblemente eh, todo sistema debe de tener una salida, pero hay algunos que no son necesarios. Por ejemplo, en una base de datos sobre un almacén, en lo que solo necesitamos hacer la contabilidad. Posiblemente lo necesitemos al hacer un inventario al fin de mes o al fin de año. Solo se utilizarían una vez si es al año. ¿Cómo diseñar en las salidas impresas? La fuente de información que debemos incluir en los informes es el diccionario de datos, o sea, toda la información que nosotros mismos tengamos, por ejemplo, el nombre, la edad, si es un producto, el número de producto, la descripción del producto, el identificador del producto y todo eso. ¿Cómo diseñar la salida en pantallas? Aquí tenemos 4 puntos, que es mantener la pantalla simplificada. Como decía, no necesitamos tener muchísimos, muchísima información o incluso dibujos que puede generar, controversias. Mantener la presentación constante, facilitar el movimiento del usuario entre la salida que se muestra en la pantalla y crear una pantalla atractiva y agradable. Otro tipo de impresión que se puede hacer es el diseño en un sitio web. La complejidad aquí aumenta un poco, pero nos damos cuenta de que cada persona puede configurar un navegador para usar diferentes fuentes, se pueden utilizar diferentes tamaños dependiendo del programador o diseñador. Aquí se necesitan ya diferentes cosas como los cookies, los JavaScript y elementos de programación. También existen lineamientos generales para diseñar un sitio web. Estas necesitan usar un software que sea específico, por ejemplo, Adobe, Microsoft Expression Web. Estas herramientas definitivamente valen lo que cuestan porque son de pago. Aquí se puede ser más creativo y terminar un sitio web con mucha más rapidez y se puede alojar directamente en HTML. Bueno, el diseño de una entrada eficaz. Hacer que los formularios sean fáciles de llenar es una de las principales cuestiones, ya que el diseño de una entrada eficaz, lo que aquí necesitamos es recabar la información que se nos es solicitada o cómo un cliente puede hacernos llegar la información. Para eso se necesita hacer la reducción de errores. En este apartado es indispensable que no exista ningún tipo de error. Debemos agilizar el proceso de completarlo, la facilidad de introducción que hay entre los datos, eh, la, la- los formularios que sean fáciles de llenar, el costo de los formularios que sea mínimo
y se compara con el tiempo que se invierte en los empleados en llenarlo y después de introducir los datos en el sistema. Cumplir con el propósito previsto. Los formularios se crean para servir a uno o más propósitos en los procesos de registrar, procesar, almacenar y recuperar la información, si es que éste lo requiere. Algunas veces es conveniente proveer distintas información en departamentos o usuarios y compartir al mismo tiempo cierta información básica. Mantener los formularios atractivos. Los formularios deben de lucir ordenados. Para ser atractivos, deben solicitar la información del orden esperado, la conversación directa que se debe pedir, el nombre, la dirección, ciudad, estado, código postal. Esto debe ser de manera ordenada. No podemos pedir, por ejemplo, primero el código postal y a medio formulario pedir el nombre. Entonces debe tener un orden. El diseño de buenos formularios web y en pantallas. Existen diferentes puntos que debe ser la efectividad, la precisión, la facilidad de uso, la simpleza, la constancia y que esto debe ser atractivo. Bueno, mantener la pantalla simple. La pantalla debe mostrar solo lo necesario para la acción específica para realizar. Igual que las impresiones que comentamos anteriormente, si se tiene demasiada información será un poquito difícil o complicado para las personas. Mantener la presentación de las pantallas constantes. Si los usuarios trabajan con formulario y papel, las pantallas deberán seguir lo que se muestra el papel. Debe tener un orden. Facilitar el movimiento del usuario entre las pantallas y páginas de visualización. Si los usuarios se encuentran que las pantallas son agradables, es probable que sea más productivo, que necesiten menos tiempo para hacer el llenado y cometan menos errores. Las pantallas deben atraer al usuario y mantener su atención. Aquí también existen páginas web dinámicas y estas páginas cambian por sí solas como resultado de acción en los usuarios. A menudo estos utilizan JavaScript, estos son métodos de programación, para modificar ciertas partes de la página web o con estilos. Por ejemplo, em, cada que se pueda aceptar o enviar la información de un usuario, podemos hacer algo sencillo como cambiar el color de los botones para que sea atractivo o simplemente poner algún pequeño video al culmino de la información. También debemos tener en cuenta el color de los diseños de las páginas. El color es una forma atractiva y comprobada de facilitar a los usuarios las tareas de requerir la entrada de datos en las computadoras. El uso apropiado de color en las pantallas nos permite contrastar el primer plano con el fondo, resaltar los campos importantes de los formularios, mostrar los errores si estos se generan, resaltar la entrada de códigos específicos y llamar la atención para que muchos de los atributos sean especializados. Bueno, el diseño de bases de datos. Necesitamos entender que en esta base de datos sí se generan diferentes cuestiones y debe ser analizado a fondo. Con esto nos referimos que al mundo real debemos entenderlo como la realidad. Los datos que se recopilen sobre personas, lugares o eventos, estos se almacenarán en un momento dado en los archivos o en una base de datos. Para comprender la forma y la estructura de los datos se requieren información sobre los datos en sí, y la información que describe a las personas se denominan metadatos. En las bases de datos contienen entidades, que son cualquier objeto o evento sobre el cual deciden recolectar los datos de una identidad. Las relaciones. Estas relaciones son asociadas con las entidades. Por ejemplo, si tenemos una entidad que es persona, se puede relacionar con la persona y los familiares. Los atributos. Los atributos son ciertas características de una entidad. Pueden haber muchos atributos de cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser un paciente
y este puede tener sus atributos como apellidos, nombres paternos, dirección, ciudad, etcétera. Un registro es una recolección de elementos de datos que tienen algo en común con la entidad escrita. Las claves. Este es un elemento de datos que registran para que sean identificados. Todos somos distintos y cada cosa tiene algo distinto. Entonces, si son libros, audífonos, controles, cada uno debe tener una clave o un número en específico para que este no se repita. También en las bases de datos hay normalización. Esta es la transformación de las visitas del usuario y el almacenamiento de datos. Es un conjunto de estructuras de datos estables y estos son más pequeños. Además de ser simples y estables, las estructuras de datos normalizados se pueden mantener con una facilidad de las demás estructuras. Si existen tres pasos para hacer esta normalización. El primero es el proceso que incluye eliminar todos los grupos repetitivos e identificar las claves primarias. Para ello, la relación necesita descomponerse en dos o más relaciones. En este punto, la relación tal vez esté en tercera forma normal, pero es probable que se necesiten más pasos para transformar las relaciones a la tercera forma normal. El segundo paso asegura que todos los atributos que no sean claves dependerán por completo de la clave primaria. Y el tercer paso elimina la dependencia transitiva. Es una dependencia transitiva los atributos que son claves que dependen de los atributos que tampoco son claves. Es decir, por ejemplo, el nombre, el apellido, la edad. Bueno, las restricciones de integridad. Estas restricciones son reglas que gobiernan las acciones que modifican, eliminan o registran los datos y ayudan a mantener precisos qué tipo de datos y qué tipo de base de datos necesitamos. Podemos aplicar tres tipos de restricciones en una base de datos, los cuales son la integridad de identidad, integridad referencial y integridad de dominio. Las restricciones de entidad son reglas que gobiernan la descomposición de claves primarias. La clave primaria no puede tener un valor nulo. Si la clave primaria es una clave compuesta, ninguno de los campos que componen las claves pueden tener un valor nulo. La integridad referencial gobierna la naturaleza de los registros en una relación de uno a muchos. Las reglas de integridad de dominio se almacenan en una estructura de base de datos en una de dos formas. Las restricciones de verificación se definen a nivel de tabla y pueden hacer referencia a uno o más campos de la tabla. Y la minería de datos puede identificar patrones de un humano que un humano no puede, o el encargado de tomar decisiones que éste simplemente no se ve. O tal vez puede pensar en preguntas que existe en este patrón. Los algoritmos de minería de datos buscan patrones en almacenamientos corporativos. Bueno, el diseño de interfaces de usuario. Para la comprensión de interacción humano-computadora se necesita diseñar las interfaces de que el usuario sea implícita, asegurar la funcionalidad y la usabilidad del sistema proporcionado en un soporte efectivo y que las interacciones con el usuario y las posibilidades de la experiencia sean placenteras. Además, el objetivo primordial es alcanzar efectividad y eficiencia para que el usuario, tanto empresarial como individual, puedan cumplir con estas metas y los gerentes y desarrolladores necesiten conocer el fondo de la interacción entre los usuarios, tareas y contexto de tareas. Bueno, la implementación de las buenas prácticas con la interacción humano-computadora. La idea es integrar un especialista sobre la usabilidad de los equipos del desarrollo del sistema. Muchos grupos de sistemas son bastante pequeños y no hay muchos profesionales disponibles involucrados en las prácticas de los sistemas. Aunque Internet introduce este cambio en su proyecto, es muy probable que el puesto quede vacante y que muchas personas no puedan hacer la interacción con las computadoras.
Su objetivo debe de ser diseñar interfaces que ayudan a los usuarios y las empresas a introducir la información requerida. Para esto se generan algunos pasos y objetivos, los cuales son hacer que la interfaz del usuario corresponda con las tareas, hacer la interfaz de usuario que sea eficiente, proveer una retroalimentación apropiada a los usuarios, generar consultas que se puedan utilizar y mejorar la productividad de los usuarios con la computadora. Los tipos de retroalimentación. Acusar a la aceptación de la entrada. Las primeras situaciones de los usuarios necesitan retroalimentar es para saber si la computadora aceptó la entrada. Por ejemplo, cuando un usuario introduce un nombre en una línea, la computadora de retroalimentación, el usuario debe desplazar el cursor al carácter para ver que se introduce las letras correctamente. Notificar que la entrada no está en formato correcto. La retroalimentación es necesario para advertir que los usuarios de la entrada no fueron correctos cuando los datos son incorrectos, cuando no se ha llenado por completo un campo y de una manera de información del usuario es generar una ventana que escriba brevemente el problema que se ha generado o corregido, que tiene que ser corregido. El mensaje correspondiente a un error al introducir la duración de la descripción debe ser amable, debe ser conciso, em, por lo que incluso hasta los usuarios inexpertos deberán entenderlo. La duración de la suscripción en el boletín informativo debe tener o debe de aparecer por ejemplo, no se han capturado correctamente los datos o se ha generado un error. Las páginas web también pueden utilizar diferentes software que detectan varios errores y mostrar estos mensajes de textos un poquito con más diseño. Em, el diseño de consultas, cuando los usuarios hacen preguntas o se comunican con la base de datos, se, se dice que si las consultas hay diferentes tipos de consultas que son los más comunes. Si se presta atención a las consultas, podemos ayudar a reducir el tiempo de intervenir a los usuarios en consultas de las bases de datos. Esto ayudará a encontrar que los datos que desean y la obtención específico sea más cómoda en general. Bueno, el diseño de procedimientos precisos de entrada de datos. La codificación efectiva. Una de las formas que se pueden introducir los datos con más precisión y eficaz es mediante el empleo de información en varios códigos. Convertir datos ambiguos o voluminosos. Para esto se necesita hacer unos pasos, que es mantener el registro específico, la clasificación de información, ocultar información si es necesaria, revelar la información que solamente sea necesaria, por ejemplo, una tarjeta de crédito no se puede revelar, y solicitar la acción apropiada. Las ventajas de la precisión en los entornos de comercio electrónico. Uno de los muchos beneficios de la transición de comercio electrónico es que existe una mayor precisión de datos debido a cuatro razones. Por lo general, los clientes teclean o introducen los datos ellos mismos. Los datos que introducen los clientes se almacenan para uso posterior. Los datos se introducen en el punto de ventana y se reutiliza todo el proceso de cumplimiento del pedido. Y la información se utiliza como retroalimentación de los clientes. Esto es más fácil si se hace a través de un comercio electrónico, como dice, que puede ser desde una página web, desde un correo electrónico, ya que una vez hecho esto, se almacenan directos en la base de datos. Y si se hacen de manera escrito en una hoja de papel, posiblemente un analista tendrá que recolectar toda esa información y transcribirla hacia la base de datos, que sería mucho más trabajo. Entonces, de esta forma, hacemos que el mismo cliente guarde los archivos en la base de datos y para nosotros o la empresa sería mucho más cómodo. Bueno, pues esto sería todo a través de esta información. Nos vemos pronto.